El manejo adecuado de los escasos recursos de los que disponemos es fundamental en la actualidad, especialmente el manejo del agua tan necesaria para nuestra vida en todos los aspectos. Una de las técnicas usadas para tratar el agua que consumimos y contaminamos es la purificación de esta con ayuda de carbón activado. En esta purificación se separan del agua todo tipo de sustancias y compuestos que la contaminan o alteran sus propiedades. El carbón activado es un producto derivado de minerales como las antracitas, el lignito y la olla bituminosa, y de materiales vegetales como la madera, la cáscara de coco y los huesos de frutas, entre ellos la semilla del aguacatejas, la cual fue escogida no porque sea un precursor no utilizado en este campo, sino porque al contrario se han encontrado indicios de sus beneficios al purificar el agua y además más allá del área discutida, lo cual aumenta su rentabilidad. La composición química del carbón activado corresponde a un material prácticamente puro compuesto entre un 75 y 80% de carbono. Según la literatura, este presenta una capacidad de absorción entre 3.93 y 256.9 partes por mil, y este proceso consta de tres fases: el macrotransporte, que es su fase más rápida, el microtransporte y la absorción final. Existen distintos factores que afectan la absorción, como el tipo de compuesto y concentración del contaminante, el pH del agua, la presencia de otros compuestos y el volumen de los poros. Su estructura física se considera microcristalina y similar a la del grafito. Además, este posee una estructura porosa que consta de microporos, mesoporos y macroporos. El carbón activado se puede obtener a partir de dos métodos: el método físico o el método químico, que fue el seleccionado para este proyecto. El método físico consta de una fase de carbonización que se da entre 400 y 850 grados centígrados, y la fase de oxidación que se da mediante un agente activante como el ácido fosfórico y a temperaturas entre 800 y 1100 grados centígrados. El método químico se caracteriza por ser un proceso simultáneo, pues la carbonización y la oxidación se dan en una sola fase. Además, en este método se pueden escoger diferentes agentes activantes como el ácido metanosulfónico, el ozono, el ácido fosfórico, el cloruro de zinc y el hidróxido de potasio. Sin embargo, estos últimos dos no se utilizan debido a que el cloruro de zinc es tóxico y el hidróxido de potasio es corrosivo. Se escogió el ácido fosfórico como agente activante, y se encuentra que este produce diversos resultados en la estructura porosa del material. Estos resultados dependen de la cantidad de activante y del tiempo de activación, pues a mayor cantidad y a mayor tiempo de activación, mayor va a ser el volumen de los poros. Por último, el carbón activado posee diversas aplicaciones, de las cuales destacan el tratamiento de aguas residuales, potables e industriales, la depuración de aguas subterráneas y de piscinas, la elaboración de mascarillas para gases, la purificación del aire y gases y la decoloración. El objetivo general de este proyecto era sintetizar carbón activado a partir de la semilla del aguacatejas y usar este como un método innovador para la purificación del agua. Como se mencionó anteriormente, el método utilizado para la síntesis del carbón activado fue un método químico. En primer lugar, se utilizaron dos semillas de aguacatejas, las cuales contenían una humedad de aproximadamente el 37.47%. Esta humedad se midió usando datos de la masa de dichas semillas antes y después de los respectivos secados. En primer lugar se secaron las semillas, las cuales después fueron molidas y posteriormente se dejaron secar de nuevo en una estufa a 100 grados centígrados durante 2 horas. Después de un tiempo de reposo se les añadió el agente activante, el cual, como se mencionó anteriormente, fue ácido fosfórico. Este se añadió en una proporción de 1 a 5. En este caso, esta proporción equivalía a 171 gramos de ácido fosfórico. Luego se dejó reposar y finalmente, después del lavado, se añadió el neutralizante, es decir, el bicarbonato de sodio. Luego de nuevos intervalos de reposo, se metió en una estufa a 80 grados centígrados durante aproximadamente 1 hora. Y después de esto, se vertió la muestra en cristales de arcilla, los cuales fueron llevados a una mufla. La temperatura inicial de la mufla fue de 100 grados centígrados y esta se fue aumentando hasta alcanzar los 500 grados centígrados. Este procedimiento se utiliza para carbonizar la muestra. Dicha carbonización duró aproximadamente 3 horas. Después de esto se planeaba moler el producto y pasarlo por una malla de -50. Sin embargo, por circunstancias que salieron de nuestras manos, esto no fue posible de realizar. De esos resultados se puede analizar que el procedimiento fue exitoso. Dicho éxito radica en el hecho de que fue de gran ayuda a la hora de evidenciar ciertos parámetros que se deben tener en cuenta para la síntesis del carbón activado, para un buen rendimiento y eficacia de dicho proceso, tales como la humedad de las semillas, el rendimiento de la reacción, la duración de esta, entre otras.
Según la literatura, el rendimiento de la reacción es de un 50%. Asimismo, sacó a la luz varios errores que no se deben cometer cuando se vaya a realizar el susodicho procedimiento y factores a tener en cuenta para futuras investigaciones. Confirmar algunos de estos parámetros, como el rendimiento de la reacción, en el presente estudio no fue posible. Sin embargo, esos factores deben de ser tenidos en cuenta en futuras investigaciones y en la producción del carbón activado en masa. Y dichos impedimentos son importantes de identificar, ya que afectan, como se ha mencionado anteriormente, la eficacia y el rendimiento de la reacción, los cuales pueden ser balanceados con diferentes estrategias que mejoren el rendimiento de la reacción y con utilización de materia prima que haga parte de una economía de ciclo. A su vez, las etapas de neutralización y carbonización fueron etapas un poco complicadas a la hora de mantener una masa constante, por lo cual deben tenerse en cuenta a la hora de realizar futuras investigaciones. De este proyecto se pudieron sacar algunas hipótesis. Una de estas fue el hecho de que la falta de una neutralización total al realizar el procedimiento puede haber afectado la capacidad de absorción del carbón activado y su porosidad. No obstante, esto se mantiene como una hipótesis, ya que hubo falta de pruebas y evidencia para respaldarla. Finalmente, se puede concluir que el carbón activado como herramienta en cuanto al tratamiento del agua puede considerarse como un método eficaz y útil. Este es, en general, un buen mecanismo para la purificación del agua, gracias a su capacidad de absorción de metales pesados y, claro está, otros materiales que contaminan el agua. Asimismo, el carbón activado puede ser considerado como un método innovador y relativamente sencillo para aplicar a diferentes áreas de la vida y sociedad humana, especialmente para proteger el agua, un recurso muy preciado para todos. Algunas maneras que se proponen con la intención de innovar el uso de este producto son: disponer de bolsas repletas de carbón activado como purificador de agua portátil para uso personal, requisitos para las grandes industrias de tener una planta purificadora de agua a base de carbón activado, entre otros. Sumado a esto, se puede concluir que la síntesis de carbón activado, a pesar de tener inconvenientes que disminuyen su rendimiento, se vuelve rentable partiendo de desechos como recursos primarios. Por ejemplo, usar sustancias que en algunas industrias se consideran como desechos, como las semillas y cáscaras de fruta, como materia prima, favoreciendo así una economía cíclica y haciendo de esta más sostenible y rentable. Finalmente, es de extrema importancia recalcar que, aunque se sintetizó con éxito el carbón activado, se puede decir que los resultados obtenidos a partir de esta no son del todo confiables y mucho menos definitivos, debido a los varios errores por parte de los investigadores y contratiempos sufridos a través de todo el proceso. Por ende, se recomienda que más pruebas y ensayos se realicen para determinar la eficacia y el rendimiento y, por ende, la rentabilidad de la síntesis del carbón activado.